Realmente vivimos tiempos muy difíciles, vivimos situaciones, digo que en nuestro país, que parece que situaciones que en otros lugares no se pasan. O bueno, así lo vemos nosotros, así lo vemos nosotros, ¿cierto? Entonces bueno, en esta tarde realmente me sorprendieron, ¿verdad? Me sorprendieron porque pensaba compartir un sentimiento, pero obviamente el Señor es el que dispone. Entonces, me gustaría que podamos orar, ¿sí? Que pueda inclinar su rostro en esta noche, que pueda decirle, Señor, abro mi corazón, Señor, para tu palabra. Señor, quiero que tú me hables mi vida. Señor Jesús, ven a salvarme. Señor, creemos que tú estás presente, Señor, en este lugar, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por preservar nuestras vidas, por cuidarnos en todo este tiempo. Señor, te agradecemos, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Bueno, le damos gracias al Señor por estar presente. En esta mañana, en esta noche, quería compartirle con ustedes. Nosotros creemos que Dios es un Dios que habla. Hablando algo actual, desde el 2020 nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, ¿no? Hablo de la pandemia. Y hacía un recuento. Vengo de San Casimiro y hacía un recuento porque cuando miramos atrás el año que acabamos de dejar, vemos que algunos no están. Quizás algunos de los que están presentes acá han perdido familiares. Algunos están casi de milagro, por así decirlo. Estuvieron cerca de la muerte, aunque la muerte parece que es algo que es común, porque a todos los pasa, pero no todos estamos dispuestos. Un anciano de 98 años le preguntaron que si él le temía la muerte, y le dijeron, bueno, si me lo preguntan ahorita, yo le diría que no, pero si a mí me dicen le quedan 4 días para morir, la situación cambiaría, ¿me entienden? Entonces, cuando estamos enfrente de esta situación, que es bastante difícil, entonces realmente nuestra actitud cambia, nuestros sentimientos cambian. Quizá algunos de ustedes han pasado por esa terrible situación, sea que la han vivido muy de cerca o muy de lejos, hermano. Perder un familiar es bastante difícil. Entonces, todas estas cosas pareciera que a veces el hombre se pregunta, ¿dónde estás? ¿Verdad? ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Se hace esa pregunta. Cuando nos toca, porque quizás cuando escuchamos de que alguien se murió, sentimos dolor y vamos y le decimos mi sentido pésame. Pero cuando nos toca en nuestra carne experimentar eso, realmente que es bastante difícil, le preguntamos, Señor, ¿dónde estás? El día de hoy leí una noticia terrible, muy terrible. Creo que en Maturín, la noticia es que hallaron un niño violado. Maturín. No sé si leíste esa noticia. Maturín. El niño lo encontraron violado y lo violaba su papá y su mamá era cómplice. Son situaciones que el ser humano se tiene, quizás de repente uno se horroriza, ¿verdad? ¡Wow! Algo horripilante, hermano, horripilante. Y no estamos muy lejos de esa realidad, ¿no? Vivía vivo, de repente vemos un vecino le pasa algo, salimos a la calle, situaciones difíciles. Y todo esto, amado hermano y amigo, es por causa de que el hombre se desconectó de Dios. Realmente
yo estoy en un grupo hace poco, me contactaron mis amigos, mis ex compañeros de clase de hace 30 años, cuando estudiaba en el liceo de séptimo, los que estudiaron conmigo desde preescolar, hasta sacar una foto cuando yo estaba en preescolar, imagínense. Mira cuando estábamos, porque muchos de nosotros estudiamos desde preescolar hasta a 9º grado y otros llegaron conmigo a estudiar hasta 5º año. Y teníamos 30 años que no nos veíamos y uno comenzó a unirnos. Y en el grupo, uno de ellos sacó una noticia, ¿no? De que hay por allí rondando, no sé si es verdad o si es cierta, pero que están secuestrando niños. Entonces, bueno, uno que allí es agnóstico dice, y seguramente va a la iglesia después y pide perdón. ¿Verdad? Entonces, él decía, yo venía de viaje todo el día y uno dice que responda Joey porque él es pastor. Hay una hermana allí comenzó a contestar lo que ella creía, pero el hombre debatía. Después que llegué, tuve tiempo y comencé a leer 98 mensajes. Digo esto porque son las interrogantes, son las realidades que nosotros como ser humano tenemos que enfrentar, ¿cierto, hermano? Y cuando esas cosas pasan, nosotros nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Eso de ser cristiano es verdad o es mentira. Dice el hombre, uno de los compañeros decía, ¿acaso entonces yo voy a pedir perdón a esa persona después que hace todo ese delito y ya iba a entrar en el reino de los cielos? Decía, pregunta y todo el mundo quedaba en silencio. Hasta que yo le dije, bueno, si quieres que te responda, yo te puedo responder. Entonces yo uno de los puntos que le respondí, porque cuando nosotros meditamos en el sufrimiento, en las cosas que nosotros pasamos, en la escasez económica, cuando no hay comida en la casa, cuando viene la enfermedad, cuando un familiar se nos enferma, ¿sí? Nosotros comenzamos a cuestionar, ¿será que Dios me oye? Y oramos, y Señor, ¿pero por qué no me respondiste? O si un hijo está a borde de la muerte, nosotros comenzamos a orar y a la final muere y uno dice, bueno, ¿será que Dios no me contestó? Pareciera que Dios no nos escucha, no nos entiende. Yo le respondía a mi compañero, muchas veces nosotros cuestionamos el hecho de que cuando vemos estas cosas, que Dios no es indiferente a nuestro dolor. Como que Dios no está ajeno a nosotros. Pero el Evangelio dice, en el libro de Juan, capítulo 1, ¿qué tal si buscamos nuestras Biblias? Dice la palabra del Señor Juan 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vea maravilloso esto, que en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Entonces, vemos que cuando Dios percibió que el hombre se desconectó y entró el pecado y vio tu sufrimiento, porque Dios no es, antes que tú nacieras, ya Dios sabía lo que tú ibas a sufrir. Porque Él vino antes que tú y yo nosotros naciéramos, ¿cierto? Sí. Hace 2000 años vino. Esta palabra fue escrita hace muchos años. Está escrita para nosotros hoy. Y nosotros hoy podemos leerla y escucharla. Amén. Qué maravilloso, ¿cierto? Y ese verbo que era Dios se hizo hombre. Y no un hombre que vino como
como ese hombre que opulente, que vino a vivir en los mejores palacios, ¿verdad que no? Él dice la palabra que él vino como un hombre, donde dice la palabra que no se halló lugar para él cuando iba a nacer. Desde el momento que él nació, él comenzó a experimentar el sufrimiento. Dios vino a la tierra para experimentar, para identificarse con nosotros, con lo que tú y yo sufrimos y padecemos. Ese es el Dios que habla la palabra. Por eso el versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Alabamos al Señor por esto, amado hermano. Dios se hizo hombre. Dios conoce nuestro sufrimiento. Es decir, Él no está indiferente. Yo le comentaba, vea que es justo que nosotros, que hemos cometido pecado, porque yo le decía la diferencia, a veces nosotros no sabemos diferenciar entre la salvación del pecado y el reino de los cielos. Una cosa es entrar en el reino de los cielos y otra cosa es la salvación del pecado. Entonces yo le dije a mi compañero, bueno, si quieres una respuesta sencilla y simple, por perdonar y pedir perdón, tú no entras en el reino de los cielos, porque esa fue la pregunta específica. Si pido perdón y me arrepiento, ¿entro en el reino de los cielos? Y dije, no. La Biblia muestra claramente que el que hace la voluntad, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. A veces confundimos entre el pecado, la salvación del pecado original y el entrar en el reino de los cielos. El Señor se hizo hombre para salvarnos de ese elemento maligno que está en nosotros, que está en el hombre. Vea, nosotros queremos nuestros hijos, pero el asesino que hoy mata fue un niño inocente también. Un niño que no tenía, ¿por qué? No había pensado ni premeditaba que iba a hacer algo malo, pero en él nació con algo negativo, algo maligno, que fue el pecado. Sea que usted no haga nada, o usted lo haga, el pecado, usted es pecador y yo también, porque nacimos con ese germen. Eso es como yo le decía a mi compañero, eso es como un cáncer. Cáncer benigno o maligno es cáncer. Usted le puede decir, no, yo soy bueno, pero es un cáncer como un cáncer benigno. Cáncer es cáncer, ¿cierto, hermano? Cierto que cuando nos dicen, tiene un cáncer, pero es benigno. Usted no se dice, no, usted dice, tengo cáncer. Ese término benigno no cambia el hecho. Simplemente dice, tengo cáncer, porque cáncer es cáncer. El hombre tiene el pecado en él, pero gracias al Señor. Por eso es que Él vino a nosotros, se hizo hombre y fue a la cruz para perdonar nuestros pecados. No solamente para perdonar nuestros pecados, sino para aniquilar en la cruz ese elemento maligno satánico. Por eso Él se vistió de humanidad. Él vino en semejanza de carne de pecado. Él padeció en la cruz. Entonces yo le decía, bueno, nosotros nos escandalizamos porque alguien mata a un niño, porque alguno viola. Y es verdad, no vamos a quitar el hecho que es algo grave. Pero no es más grave el rechazar a aquel por quien murió por nosotros, que perdonó nuestros pecados. Cuando el hombre no cree en Dios, dice, yo no creo en ese Dios. Cada vez que el hombre dice, no creo en Dios, está sufriendo. Dios sufre. ¿Será que Dios no puede quitar nuestra vida? En esta pandemia, 5,5 millones de personas han muerto en 2 años. ¿Sabe que son 5 millones? Como nuestra nación tiene 30,000 habitantes, 30 millones de habitantes, 30 y pico. Es como
sáquele el 1%, creo, ¿no? Si no me equivoco, 35, 5 por 5, 35, el 5% de nuestra población que se haya muerto. Es fuerte. Es como que desapareciera Valencia y desapareciera Maracay, las dos ciudades juntas, desaparecidas. Toda esa cantidad de gente que vive aquí en Maracay, muertas. Eso es lo que ocurrió por causa del pecado, es decir, por causa de una enfermedad. Pero gracias al Señor, amén. Dios se hizo hombre. Dios se compadeció de nosotros y aún sufre por nuestros pecados. Aún sufre por nuestra incredulidad, por nuestra indiferencia. A veces, porque yo le decía, mayor pecado, mayor crueldad es no creer. El único pecado por el cual el hombre será juzgado será por no creer en Dios. Por no creer en que, por rechazar al único bueno en esta tierra que nació, en el cual no se halló pecado, no tuvo. Y murió injustamente. El justo por el injusto para llevarnos a Dios. Pero gracias al Señor que aquí estamos los que creemos, ¿verdad? Por eso están ustedes aquí presentes. Bienaventurados entonces son ustedes. Porque ustedes han venido a escuchar la palabra de Dios. Porque Dios es un Dios que habla. Por eso nosotros necesitamos ser sencillos. Este es el punto que quiero hablar. La sencillez. Una de las bienaventuranzas que muestra la palabra de Dios, Mateo capítulo 5. Le invito a ustedes, amigos, estamos iniciando acá en la iglesia de Maracay, en todas las iglesias, un estudio del libro de Mateo, del Evangelio del Reino de los Cielos. ¿Me permite, hermano Argeni? Acá, ¿ve? Este material está a disponibilidad del pastor acá, hermano pastor Kevin Albarracín, el hermano pastor Javier Barro. Amén. Están compartiendo, vamos a estar revisando. Les invito a escuchar la palabra de Dios. Amén. Escuchar. Porque mire cómo dice la palabra. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué tal si lo decimos todos juntos? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mano, vea que el libro de Juan dice, a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Nosotros creemos firmemente por las señales que están aconteciendo en este tiempo, debido a la palabra que Dios ha profetizado en su palabra, en Mateo 24, que el Señor está próximo por venir. Todas estas cosas que nosotros estamos viendo, todo este convulsionamiento, usted dirá, pero es que esto siempre ha existido, pero cada vez más va en crecimiento. Cada vez más va en crecimiento. Es como el galopar de un caballo. Va creciendo, se va acelerando, va aumentando. Porque el Señor dijo que estas eran las señales de su venida. ¿Por qué muestro esto? Porque hay algunos que cuando el Señor vino, lo esperaban, ¿cierto? Y otros no lo esperaban. Pero es curioso que el Señor dice, a los suyos, a los que lo esperaban, no le recibieron. Pero a los que le recibieron, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Amén. Entonces quizás usted no esté esperando la venida del Señor, ¿verdad? Quizás usted vive su vida constante, ocupada en muchas cosas. Pero el Señor le dice, bueno, pero a los que le recibieron. Lo importante es que usted lo reciba. Que usted esté dispuesto a recibir al Señor. Pero algo distintivo hizo que estas personas no lo recibieran. Cuando llegaron los magos del oriente, preguntaron a los, ¿dónde está el Cristo? Hemos visto la estrella que ha nacido.
en el oriente. Y los fariseos vinieron, buscaron en las escrituras, en Belén de Judea, está escrito que ha de nacer el Cristo. ¿Verdad que sí? Todos lo sabemos, el 6 de diciembre. Todos nosotros somos dicembrinos. Es la fecha más bonita, dice mucha gente. Donde hay muchas luces. Pero vea que estas personas no recibieron al Señor. Yo quisiera leer un pasaje de la Escritura en Mateo, otro pasaje, en Mateo 15, 21 dice: y saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Que podamos tener nosotros un corazón y un espíritu pobre. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: claro, aquí ellos no le están diciendo despídela, déjala, no, le está diciendo: Señor, atiéndela, hazle algo, atiende su socorro. Pareciera que allí la lectura diera como que despáchala, ¿verdad? Pareciera que se fuera el Señor malo, como no, los discípulos intervinieron porque al ver la mujer que clamaba, dijeron: Señor, mira, atiéndela porque, bueno, da pena, Señor. La mujer está gritando por ti y tú no le paras. Ay, ¿qué van a pensar las personas? Dijeron, imagínense ese cuadro. Y respondiendo dijo: no soy sino enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué le dijo el Señor? No te voy a hacer el milagro. Eso fue lo que le dijo. No te voy a hacer el milagro. No te lo voy a hacer. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondió él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hermano, ¿cuántas veces nosotros estamos pendientes del pan? Esta mujer estaba dispuesta a comer la migaja. El Señor le dijo: no te voy a dar pan. Pero le dijo: yo me conformo con una migaja. Yo me conformo con una migajita, Señor. No importa, dame una migajita. Un poquitico. ¿Cuántas veces nosotros estamos enluchados? Hoy esta palabra que el Señor está dando para ustedes es una migaja para algunos. Quizá alguno dice: ¿para qué ir a escuchar el Evangelio? Es una pérdida de tiempo. ¿Para qué ir a esa iglesia? Es una pérdida de tiempo. Tengo muchas cosas que hacer. Pero seguimos con nuestras luchas, ¿cierto? Pero el Señor, ¿qué nos ha dado? Para nosotros es una migajita. El Evangelio. Pero para los pobres en espíritu, esa migajita es como un pan. Amén. Esa migajita del Señor es un pan que ella disfruta y come. El Señor nos ha dado su palabra, el Evangelio. Amado amigo que está presente, Dios quiere hablar para tu vida. Dios quiere cambiar tu vida. Bienaventurados los pobres en espíritu. Esta mujer se apropió aun cuando el Señor le negaba el favor. Todo estaba en contra. No era judía. El Señor se negaba.
Pero había algo. Ella cumplía el requisito de la bienaventuranza. Pobre en espíritu. Entonces ni era de los judíos, ni es de los buenos, ni es el que se porta mal o bien. Es de aquel que es pobre en espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Tal vez usted diga, pero Señor, pero hermano, espere, es que yo hago muchas cosas malas. Piense acá, piense. Pero el Señor te dice, si tienes un corazón dispuesto, yo puedo cambiar eso en tu vida. Yo puedo cambiarlo. ¿Cuántos quieren ser cambiados por el Señor? Solamente se necesita tomar esta pequeña palabra. Quizás no es mucho, ¿verdad? ¿Quién se sacia con una migaja de pan, hermana? Dígame usted. Usted le da una migaja al hermano a Kevin. A Kevin iba a decir, bueno, esa migaja ni la saboreé. Cierto. ¿Verdad? Pero esa migaja entró en Kevin y transformó su vida. Gracias, Señor. Porque lo pequeño de Dios es más grande del mundo que lo del mundo. Lo pequeño de Dios. Cuando usted lo disfruta. Porque esta palabra tiene vida eterna. Amén. Dios no te ha abandonado, amado amigo. Dios no te ha abandonado. Dile eso a tu amigo que está a tu lado. Dios no te ha abandonado. Dios está contigo. Señor Jesús. Dios no te ha abandonado. Señor Jesús. Sí. Pero hay un salmo que dice, cercano está Jehová de lo contrito de espíritu. Señor Jesús. 34:18. Ese. Cercano está Jehová. ¿Qué tal si todos lo leemos? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El Señor está cercano de aquellos que son frágiles, aquellos que buscan, se acercan a Él, porque es difícil, hermano. Usted ha podido llenarle, satisfacer o hacer comer a su hijo cuando él está lleno. Usted que es madre, cuando su hijo, usted ha comido ya pizza y perro y usted le va a dar, o más, usted, ¿qué le dirá si usted ya comió? ¿Qué dice usted? No, ya yo comí, estoy lleno. La persona que está llena, no hay cómo alimentarla. Pero las personas que están hambrientas son las que puede el Señor alimentar. Dios quiere que seamos como estas personas, sedientas. Que podamos ver nuestra condición. Que podamos ver realmente que necesitamos de Dios. No de un ratico, no de un momento. Bienaventurados son ustedes porque vinieron. Están escuchando. Pero más bienaventurado es aquellos que siguen al Señor día a día. Que le buscan, que reciben. Amén. Entonces, esa es mi porción, lo que quería compartir con ustedes. No es de los judíos, no es de los que creen, los religiosos. De repente usted no es religiosa, usted no es una persona que sabe mucho la Biblia, pero si tiene un corazón sediento, si tiene un corazón que desea del Señor y está dispuesto a disfrutar lo poco que el Señor le ha dado. Porque debemos ser sinceros. Cuando me preguntan ¿cómo está? Yo digo mejor de lo que me merezco. Porque esa es la realidad, hermano. Nosotros no nos merecemos nada. Nosotros no nos merecemos nada. Estamos mejor de lo que Dios realmente nos merece. Dios ha sido muy misericordioso con nosotros. Vea que tenemos aún nuestra familia. Algunos quizás esta enfermedad no ha tocado. Y a pesar de que nosotros, quizás muchos hombres viven a espaldas de Dios, Dios todavía en su misericordia sigue manteniendo, ¿cierto? Sigue le dando oxígeno, sigue cuidándolo, porque Dios es un Dios de misericordia. Dios quiere que todos sean salvos.
y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Dios le bendiga.